y estuve leyendo algo, obviamente no alcancé a terminarlo, pero le decía a Héctor, termino de leer el libro anoche y me levanto y miro a mi alrededor y digo, wow, qué rico que soy, qué rico que somos los argentinos. No es cuestión de conformarse, es cuestión de conocer otras realidades. Está bien que todo depende, ¿no? Y en este caso depende de la mirada de Héctor. Héctor Manuel Ramírez Rodríguez, el cubano, como te conocían acá en Vera. Héctor, buenas noches. Exactamente. Buenas noches para ti y para todas las personas que nos pueden mirar a esta hora. Muy contento de estar acá otra vez en Vera luego de 3 años. ¿Cuánto? 3 años sin venir a Vera. Vera fue mi primer paso, mi primer escalón cuando salí de Cuba. Era como salir de la selva a Nueva York. Entonces es imposible olvidar un pueblo como este, además de que aquí me ocurrieron cosas maravillosas, cosas que jamás podré olvidar ni aunque viva 1000 años. Le dedicaste una canción, inclusive. Bueno, le hice una canción a Vera, y por ahí se escuchó alguna vez antes de irme, pero... y escribí una poesía para Argentina muy, muy bonita también, muy triste. Y dejaste todo esto que vemos ahí, dejaste atrás ese Cuba. Sí, dejé de atrás Cuba, pero bueno, era necesario porque un día descubrí que tenía en mi poder un tesoro que se debía conocer y, por supuesto, tal vez para otra persona no sea un tesoro, para mí, todo el convencimiento total, que tenía un tesoro en mi mano que había que compartirlo con las otras personas del mundo que no conocían. Y por eso decidí abandonar un lugar tan maravilloso. Eso que estamos viendo ahí en la portada del libro. Por cierto, esa portada es de un pintor argentino que yo no conozco. Se llama ¿sí? Buscema se llama. Eso lo eligió la editorial. La editorial es de España. La editorial es una editorial en España. Yo no he viajado a España, pero todos los trámites lo hice desde acá. Incluso una editorial comunista. Es algo, ¿sí? Sí, la editorial que publicó el libro... ¿Pero qué es antifidel? Claro, es bueno que el mundo sepa que ya muchos comunistas honestos, porque los hay, se han dado cuenta que Fidel Castro no era comunista, ni era socialista, ni era de izquierda. Al contrario, él utilizó a los comunistas y a los grupos extremistas de izquierda para su proyecto y para su locura y su genocidio. Utilizó a la izquierda, sobre todo a la izquierda latinoamericana, le hizo un daño terrible. ¿Por qué hablas en tiempo pasado? ¿Por qué decís la utilizó, Fidel Castro era? Bueno, en realidad, por la costumbre, de la esperanza que tenía de que eso cambiara, pero en realidad en este momento ahora... Yo creo que en Cuba va a haber comunismo para 50 años más, por una serie de hechos que te voy a contar ahora. Pero lo que te decía de la editorial, porque es comunista y publicó un libro en contra de Fidel, porque se han dado cuenta que Fidel los utilizó a ellos y es el momento de reivindicar un poco la lucha por los pobres del mundo. Fidel lo hizo utilizó al mundo como un conejo de laboratorio, para experimentar sus proyectos sociales que ninguno resultó. ¿Sus proyectos son sus proyectos? ¿O dependen de un grupo de personas, de un aparato? No, en el caso de Cuba no fue así. En el caso de Cuba, todo lo que hay fue sobre la base de sus ideales. Las personas que estaban al lado de él, que tenían cierta capacidad, que tenían ideas de hacer cosas grandes, él las fue quitando del poder. Uno de los últimos que quitó delante del medio fue al Che Guevara. Personas que tenían autoridad y pensamiento independiente para atreverse a trabajar. Pero todo lo que se ha creado hasta hoy ha sido creación de él, lo ha dirigido, lo ha ejecutado, lo ha chequeado, se ha velado porque todo funcione. Disculpen. Ya vamos a hablar bien de cómo se vive en Cuba, qué cosas hay, que me estabas contando algunas cosas increíbles. Pero hablemos un poquito del autor de este libro. Hablemos un poquito de vos. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuándo comenzaste a escribir este libro y por qué? Bueno, yo tengo en este momento 38 años. Yo nací en el año 1968, cuando ya la revolución tenía 8 años de fundada. Sufrí el mismo lavado de cerebro que pasamos todos los cubanos desde que nacemos, a través de la educación, de cultura, de la televisión. Ya todo el mundo sabe cómo funciona eso en Cuba. Y por supuesto que a los 19 años yo era más fidelista que Fidel, y yo quería ser como el Che Guevara. Y tuve la suerte de lograr que me mandaran a la guerra de Angola. ¿Fuiste soldado? Yo fui soldado de Fidel, el sueño mío era matar a todas las personas del mundo que no fueran comunistas, que es lo que Fidel nos enseñaba a nosotros. ¿Cómo repetime eso? El sueño de todos los cubanos que crecimos en esa generación y que éramos fidelistas y que éramos militares entrenados por él, el sueño era matar a todas las personas del mundo que no fueran comunistas. Es decir, que no piensen como ustedes. Que no sean comunistas ni fidelistas. No importa que pensaran igual, pero si no eran fidelistas, no eran comunistas, había que matarlos. Y con esa misión fuimos muchos a África y otros vinieron a América Latina. Nosotros queríamos que el mundo lo dirigiera Fidel Castro, tal y como era Cuba. Él tenía que ser, era un dios para nosotros. Entonces,
A África nos mandó como contingente militar, como invasores vestidos de militares. A América Latina nos mandó como guerrilleros disfrazados de civiles en las universidades, en los barrios. Esa teoría comunista que es tan linda cuando se lucha en las calles, pero cuando llegan al poder no es así. Porque el comunismo debemos saber y admitir que luchando por el poder tienen un discurso muy bonito, muy carismático, muy seductor, que la educación, que la salud y lo que hablan es lindo. Pero en el poder todo el mundo sabe que el comunismo no hay elecciones, no hay libertad de prensa, no hay libertad, no hay propiedad y un montón de leyes más. Por eso que el comunismo fracasó en el mundo y por eso que los grupos comunistas que hay hoy subsisten porque hay que llevar una contra a las cosas, pero realmente yo que ya no tienen un proyecto ideológico con base. En este momento con el asunto de Chávez en Venezuela se están retomando algunas de las cosas que Fidel había dejado de lado, pero no funcionan muy bien. Entonces yo, el día después que vengo de la guerra de Angola, era un niño prácticamente, comienzo a madurar después en la universidad, me dan una beca a la universidad a la cual no podía ir, y yo quería estar en la universidad unos meses o graduarme como hizo el Che Guevara, y después venir a América Latina y tratar de hacer lo mismo que hizo el Che Guevara en América Latina. Yo tenía una deuda con Argentina, porque el Che era argentino y fue a luchar a Cuba, entonces yo quería venir a luchar a Argentina, ese era mi sueño. Eras un fan. Claro, del Che. yo le he hecho canciones al Che Guevara, le estaba haciendo un libro al Che Guevara, era mi ídolo. Y entonces, claro, porque después ¿qué pasa? Yo descubro que no era así, que yo había estado en el bando de los malos. Cuando yo comencé a ver que Estados Unidos iba a otro país a luchar, yo dije, bueno, ¿en qué me diferencio yo de Estados Unidos? Yo fui a Angola a matar africanos en nombre de la libertad. Los americanos van a Irak en nombre de la libertad. Yo fui vestido de verde con un fusil, ellos van vestidos de verde con un fusil. Entonces, en realidad, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Cuando descubrí la cosa que era el comunismo. Porque en Cuba te lavan el cerebro y te crean un muro que tú no puedes ver el mundo y no sabes que tú estás en el bando de los malos. Piensas que estás en el bando de los buenos. Y cuando descubrí, por mi cuenta, cuál es la verdad, me sentía aterrorizado. Traté de ir a La Habana y proponer algunos proyectos al gobierno cubano, los cuales me agradecieron con mucha valentía, pero no hicieron nada de lo que yo propuse, no porque yo pensara que tenía la verdad absoluta, sino porque quise colaborar a nuestro problema y vi que después que con Fidel no había arreglo, ni solución, ni propuesta, entonces decidí que aquello que yo había descubierto tenía que ponerlo en un libro, porque lo que pasa es lo siguiente. Yo en el libro yo no dedico mucho tiempo a las cosas que pasan en Cuba que son comunes en el resto del mundo, el hambre, la prostitución, el desempleo, la miseria, eso es normal, eso no es un descubrimiento de Cuba. Digamos, hay adictos, hay prostitutas, hay muerte, hay violencia. Todo lo que hay en el mundo entero en Toda Cuba la miseria humana. Menos secuestro por dinero. Como allá no hay dinero, no puede ser. Menos eso hay todo. Pero además de eso tenemos una serie de 300 leyes y hechos sociales y fenómenos que sí son únicos de nosotros, que fueron creados por Fidel, y por los cuales yo digo que somos el último pueblo esclavo o el pueblo más esclavo en toda la historia de la humanidad. Entonces el libro mío describe detalladamente todos esos hechos que solamente nos han ocurrido a nosotros en toda la historia de la humanidad y que nos hacen el pueblo más esclavo del mundo. Entonces en el libro, para hacerlo, estuve 10 años haciéndolo en total secreto. Ni mi familia supo que yo estaba haciendo ese libro. Ahí tuve mi familia en la tapa del libro. Sí, nadie supo. Por allí teníamos la foto, después la vamos a ver. Ya. Nos contás quiénes son. Yo era la única persona durante 10 años que sabía ese libro. Cuando yo termino el libro, a los 10 años... ¿Por qué no ni uno de tu familia se enteró? Por eso, porque hasta mi madre o mis hermanos, pensando que me ayudarían para salvarme de lo que podía provocar mi muerte, eran capaces de denunciarme a otra persona amiga para hablar conmigo y por ahí se puede decir. O sea que hablar en contra de Fidel es caminar al cementerio. Ser antifidelista, ser homosexual o ser cristiano en ese momento era... ¿Homosexual también? Claro, y cristiano. Ahora ya en Cuba no es delito ser cristiano, tú puedes ir a una iglesia pero eres igual vigilado, eres perseguido. Entonces había muchos delitos que eran capitales. Mi familia para protegerme podían haber cometido el error de denunciarme. Entonces yo hoy soy el único cubano que durante 50 años ha logrado hacer un libro dentro de Cuba y sacarlo. ¿Por qué? Por haber tomado esa precaución. Otros cubanos como yo intentaron hacer un libro tal vez mejor que este dentro de Cuba y no lo terminaron, porque fueron descubiertos por no tomar las precauciones. Por eso soy el único que en 50 años logró hacerlo y sacarlo. Con el mayor de los respetos que te mereces.